pasan las 24 horas, pongo la denuncia y hasta el sol de hoy, que fue a las 24 horas, no se han pronunciado, no han dicho nada. Usted me dice, usted se despidió de él y él se fue para un gimnasio en el barrio. Para el gimnasio Smartfit en Polanco. Sí. ¿Y ese gimnasio tiene cámaras? Tiene cámaras, tiene todo. ¿Y él llegó al gimnasio? ¿O ellos llegaron al gimnasio? Los dos llegaron al gimnasio y de hecho los dos publicaron haciendo ejercicio, muy felices ese día. Las fotos y los videos están en las redes sociales. Sí, ellos mismos en las historias contaban que estaban justamente entrenando ese día. Después de que usted tiene ese cruce de mensajes de WhatsApp, Juan Camilo, con ellos, ¿qué pasa? ¿Le dicen que era un almuerzo en dónde? ¿Con quién se iban a ver para almorzar? Ellos me mencionan dos personas que obviamente por seguridad de nosotros y de la familia de Viking, que ya se encuentra acá en Ciudad de México, pues no lo puedo decir. Él menciona a dos personas que esas dos personas también se pusieron en la denuncia que yo hice, pues. ¿Y las han encontrado? ¿Usted ha podido hablar con esas personas? No, hasta el momento no. ¿Pero son dos personas del mundo de la música o eran personas que los iban a contratar? Eran personas conocidas de Regio. Sí. Regio le presenta a estas dos personas a Viking. Eso es lo que ellos me dicen, vamos a almorzar con esas dos personas, ambos me dicen, terminamos de almorzar con ellos y te recogemos para que vamos a la siguiente reunión. Regio, ¿hace cuánto tiempo, Regio Clown, quiero decir? Si no estoy mal. ¿Hace cuánto tiempo vive en México? Él lleva varios años acá, exactamente no sé cuántos años, pero sí lleva más de 5 años. Más de 5 años. ¿Se dedica únicamente a la música o tiene otros negocios? Él es DJ y productor de eventos. También es coach personal. Es una persona que pues mucha gente quiere acá en México, muy conocida. Juan Camilo, ¿y es posible que las personas que se iban a ver con ellos dos ese almuerzo eran personas raras? No lo puedo decir porque no me consta. Incluso no sé si llegaron al almuerzo, porque lo único que sabemos es que ellos se desaparecen después de que salen del gimnasio. Es decir, ¿ellos no alcanzan a llegar al restaurante? ¿Pero ellos se vieron con esas dos personas? Eso no lo sabemos. Hasta el momento no lo sabemos. ¿Hasta qué momento le sigue usted la pista a ellos? ¿O hasta qué momento está documentado me dicen que van a ir a almorzar bien? Con esas dos personas y ahí ya no volvieron a llegar los mensajes. ¿El nombre de esas dos personas lo tiene la policía en México? Sí, claro. ¿Y usted por qué no lo puede decir públicamente? Por mi seguridad, amigo. Ok, pero es decir, quiere decir, son personas... No son personas, no puedo decir que sean personas malas, pero pues tampoco quiero dar un falso testimonio o decir que fueron ellos o no fueron ellos, no, porque no todavía no hay ningún por parte de las autoridades. Por eso generamos toda esta serie de mensajes por redes sociales para presionar a que nos puedan ayudar. Juan Camilo, todo esto tiene un ingrediente y es que es el propio presidente de la República diciendo que su desaparición tiene que ver con mafias multinacionales. No, eso es totalmente, pues no sé de dónde habrá sacado la información él. Sí, Juan Camilo, usted nos contaba que ya la familia de Viking llegó allí a Ciudad de México. ¿Quién fue la última persona que tuvo contacto con él? ¿Ese chat de WhatsApp fue el último contacto, el que usted nos cuenta? ¿O hay alguien más de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo que haya hablado con él? Él le habló a su mejor amiga, que se llama Carolina. Le dejó un mensaje también, le dijo que estaba bien y que tenía que contarle algo. Ese fue el último mensaje por parte de él hacia otra persona. ¿Eso a qué horas fue ese mensaje, Juan Camilo? El de la amiga. El de la amiga como a las 5 de la tarde. Y el mío, yo te voy a decir exactamente a qué horas fue el mensaje. Yo lo tengo acá en el celular. Pero si esos mensajes fueron 5 de la tarde, quiere decir, ellos estuvieron en el almuerzo. No lo podría asegurar. Yo no lo podría asegurar porque no tenemos ni videos, ni porque no nos los han proporcionado. ¿A qué horas me dijo que fue el mensaje con usted? Mi última conversación con Vicky fue a las 4:36. Sí. Él se ríe con una carcajada,
¿Y Yo usted le supo digo, dónde era la cita del almuerzo? Le dicen que salen del No. gimnasio ahí en Polanco, ¿para dónde? No, lo último que yo supe fue que salieron que iban del gimnasio al almuerzo y que a las 7:30 de la noche me iban a recoger para ir a la otra cita. Sí, Juan Camilo, hoy todos los aparatos electrónicos están conectados, ¿no? El celular con el computador, con la tableta. Sí. ¿Ustedes de pronto han tenido acceso a la última ubicación, al último punto de ubicación donde registra, por ejemplo, el teléfono celular de estos dos amigos suyos? Sí, la última ubicación registró cerca a Polanco, a 45 minutos. ¿En qué sitio? Es Iztapalapas, creo que se llama. Juan Camilo, ¿cuándo desaparecieron ellos? Estas comunicaciones que usted nos está contando. El martes 16 de ese mes. Va a cumplirse una semana, O sea, Néstor, mañana. ya van a ser 8 días. ¿Usted qué supone que pasa? Sí, ya se va a cumplir. Mañana se cumplen 8 días. Bueno, fue el martes. Ajá, exacto. Por eso. ¿Usted a estas alturas qué supone que pudo haber pasado, Juan Camilo? No, hermano, yo soy una persona muy positiva. No, yo quiero pensar que sea acá en México, por todo lo que hemos vivido todos estos 7 días, me cuentan que los secuestros, que esto es un negocio que tienen acá. Entonces quiero pensar que es un secuestro y que lo tienen y que no nos han querido decir nada como por presionar cualquier cosa, y sigo esperando la llamada de la persona que los Sí, tenga. eso le iba a preguntar, Juan Camilo. Nadie ha llamado para decir los tenemos y pedimos plata, pedimos algo a cambio de su liberación. Nada. No, nada, absolutamente nadie. ¿Y han tenido, Juan Hasta el Camilo, momento. alguna comunicación con la Cancillería colombiana, la embajada, las autoridades mexicanas? Aún no hemos tenido comunicación con Cancillería. Ayer pues tuvimos la sorpresa que el presidente Petro pues pide a la presidenta Claudia que lo ayude a buscar a sus compatriotas, pero sí tergiversaron la información, lo de Sonora, lo de las bandas, narcotráfico, eso no tiene nada que ver. Nosotros estamos, Vikin es una persona que hace música, Reggie es una persona que hace música. Yo trabajo en la industria de la música hace 22 años y hacemos música, trabajamos con música. Juan Camilo, su trabajo como manager es buscarle conciertos, buscarle presentaciones a los artistas, ¿verdad? Exactamente, y guiarlos pues en el camino de la música, conseguir las canciones, conseguir los productores. ¿Quién los contrata a ellos? Regio, mira, yo manejo a Regio para Colombia, él vive acá, pero cuando salen shows para Colombia, para otras partes, yo soy el que los vendo. Pero Regio hizo este evento de Día de la Independencia, y él me llama y me dice que quiere contratar a Vikin. Sí. Juan Camilo, ¿hay posibilidades de que algún narcotraficante los haya querido para un concierto? Especulaciones también. Nos han dicho 2, 3 personas eso, que también puede pasar que se los haya llevado para que le cante a alguien, pero son simplemente especulaciones. Hasta ahora no tenemos nada que sea verídico, que podamos decir pasó esto o fue esto, no. Estamos esperando a las autoridades. En ese mundo del reggaetón también pasa en Colombia, pues que hay unas personas que los contratan que tienen mucho dinero. ¿Es posible que alguien los hubiera estado buscando relacionado con temas de mafias, que los haya estado buscando para conciertos en México? Ninguna posibilidad, porque yo soy la persona que vende los shows y no he tenido ese tipo de ofrecimientos o propuestas. Sí. Okay. Juan Camilo, ¿hasta cuándo iba a estar Vikin? Bueno, Vikin y usted como manager en México. Teníamos el viaje de regreso el miércoles a las 7:15 de la noche. Y en toda esta historia, volviendo al último mensaje de Vikin, que fue el celular de su mejor amiga, le dice que le debe contar algo. ¿Alcanzaron a saber de qué tema se iba a hablar o qué era eso que le quería contar? Eso fue lo último que le dijo a ella, que le quería contar algo y ya. Sí, ¿quién es la amiga a la que le escribió eso, Juan Camilo? Ella se llama Carolina, es una modelo que vive en Miami. Que vive en Miami. Esa es una modelo muy conocida, creo, ¿no?
Sí, se llama es Carolina Londoño. Carolina Londoño es una morena amiga de él. Pero no tiene nada que ver en esta historia, porque ella ni siquiera estaba en México. Nada que ver, no, ella vive en Miami. De hecho, se encuentra en Medellín en este momento paseando con su familia. Juan Camilo, una última pregunta. ¿Esto de B. King y de Regio Clown era la primera gira conjunta de ellos en México o habían estado...? De hecho, era la primera vez que B. King venía a cantar sus canciones acá. Él simplemente participó en el show de Regio. Regio tiene un show de música electrónica y nosotros participamos dentro del show de Regio y cantamos 4 canciones en el show de Regio. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí. Entiendo. Pues Juan Camilo, y también entiendo que lo del presidente, el mensaje del presidente Petro le ha causado mucho ruido a ustedes. Ojalá puedan aclarar cuanto antes y ojalá aparezcan rápido B. King y Regio Clown. Muy amable, Juan Camilo. Quisiera aprovechar el momento para pedirle a ustedes y a todos los medios colombianos que sigamos presionando a Cancillería, a Presidencia para que pues den un parte bien, porque pues las cosas son como las dijimos. Yo incluso subí a las redes sociales, inmediatamente él publicó eso, pues coloqué dónde había pasado los hechos, qué fue lo que pasó, y esa es la única realidad. Nosotros solo vinimos a Ciudad de México y acá no solo nos hemos movido. No, yo estoy de acuerdo en que ojalá la información fuese rigurosa, pero evidentemente no lo está haciendo. Son épocas difíciles. Exacto. Para pedir un poquito de rigor. Un saludo para usted, Juan Camilo, para la gente de estos artistas. Muchísimas gracias a todos y a todos los oyentes de Blue Radio y pues esperemos que podamos tener a nuestros amigos con bien. Gracias, Juan Camilo. Son las 7 de la mañana, 12 minutos. Felipe, mejor dicho, conclusión. El presidente Petro se inventó desafortunadamente para estos efectos una historia peligrosísima, ¿no? Sí. Ya relacionando a estos muchachos con el mundo de las drogas que desaparecieron por temas de mafias, están desaparecidos, dice el manager. Posiblemente puede tratarse de un secuestro, pero nadie sabe absolutamente nada de lo que está sucediendo allí. Pues si no lo sabe el manager, como lo acabamos de oír, Néstor, dice, fueron al gimnasio, fueron a las Marfi y se desaparecieron. No entiendo de dónde sacó el presidente que tiene que ver con las drogas y con... No tengo ni la menor idea. Ni con la decadente sociedad norteamericana. Digo, todas estas son hipótesis. No hubo concierto en Sonora. Ocurrió en el Distrito Federal, en Ciudad de México. Muy diferente esta versión. Néstor, y para dimensionar lo que ellos significan, sobre todo B. King en el mundo del reggaetón, hasta J Balvin está pidiendo que se aclare la información y que ayuden a encontrarlo. Ha puesto el reggaetonero paisa un mensaje en redes sociales diciendo: Byron está desaparecido ya hace 4 días. Aquí nos aclaran que en realidad va a cumplir una semana y pide que aparezca cuanto antes. Y se está sumando esta mañana también a esa búsqueda Jovel, que es uno de los integrantes de Jovel y Randy, que estaba este fin de semana nada más y nada menos que en Puerto Rico con Bad Bunny, y eso le permite a usted dimensionar quiénes son estos artistas en el mundo del reggaetón y en el reggaetón de Medellín. Yo no había oído hablar nunca de B. King, menos había oído hablar de Regio Clan. Yo de Regio Clan le tengo que confesar que muy poco, pero de B. King está en muchas producciones del mundo del reggaetón. Me da la impresión de que en el mundo del reggaetón estos dos son artistas conocidos. Claro. Digo, por eso está metido J Balvin y por eso están metidos todos los que están metidos esta mañana. Claro, son artistas importantes, pero sí es muy lamentable que el presidente pues administre sus comunicaciones de esa manera tan imprudente. Es que el presidente se informa. Porque el presidente parece como una persona hablando en una cafetería. O sea, si alguien dice, no, es que se perdió un muchacho que estaba en unos conciertos en México, entonces el otro que se ha tomado una cerveza le dice, es que allá con esa mafia, esos son los que contratan a los músicos. Eso parece una conversación así como la que yo estoy describiendo, y por supuesto esa no puede ser la declaración del presidente de la República. Ahora, puede ser que en las hipótesis que manejen las autoridades de investigación, pues finalmente encuentren algún hilo en relación con lo que el presidente dice, pero pues el presidente de la República no puede hacer ese tipo de afirmaciones, entre otras cosas porque lo que hace es dañar la investigación, lo que hace es entorpecer el ejercicio de las autoridades judiciales. Lo que pasa, Héctor, es que el presidente vuelve un asunto... Tema, Néstor. Luis Ernesto, si me permite, vuelve un asunto de Estado, un tema que es de casuística alrededor de algo que pasó con unos cantantes
colombianos que están en México, pero atribuirle a la sociedad decadente de los Estados Unidos la desaparición de estos artistas, pues obviamente es un giro totalmente ¿sabe qué trae esto, Néstor? La obstrucción a la justicia que da Héctor en el punto, porque fíjese que anoche que estaba viendo el comunicado de prensa de la Fiscalía General de Sonora diciendo no tenemos idea de si estos muchachos estaban aquí, no tenemos el registro, lo que hace es desviar la investigación y concentrar la atención de las autoridades para otro lado, es decir, los estaban buscando en Sonora, pero estaban en México, nunca estuvieron en Sonora. Esto tiene que ver con un problema estructural que se ha expresado a lo largo de los 3 años de gobierno, y es que el presidente tiene limitadas fuentes de información, y no porque no tuviera como presidente de la República acceso a muchísimo mejores servicios de inteligencia, de comunicación, coordinación con otras entidades, sino porque el presidente, por su desconfianza seguramente, utiliza exclusivamente el Line, que es una red social china, de hecho, con poca seguridad. Ese es como el WhatsApp que utiliza el presidente, y con eso se comunica con sus ministros, con aliados políticos. Y la segunda fuente de información es el Twitter. Entonces, si usted recibe la realidad y percibe la realidad a través de 2 fuentes de información bastante sesgadas, como es Twitter o como es o como es lo que le mandan sus allegados, pues claramente incurren este tipo de errores, incurren este tipo de equivocaciones que claramente no ayudan en nada a la investigación, como ya Pero hombre, además las familias que están buscando a estos muchachos, pues diciendo, y el presidente Petro, ¿por qué está tuiteando? Diciendo que desaparecieron producto quizá por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente. Llegó ya a la conclusión, lanzó un veredicto y crea, una política de Estado alrededor de la desaparición de estos 2 reggaetoneros. Pero, Néstor, es sobre 7:16, su falta de conciencia de la importancia que el vocero, el jefe de Estado tiene en un país. O sea, yo estoy de acuerdo, más allá de que de dónde se nutre él en información, pues tendría que tener un equipo que confirma la información antes de que él la emita, porque si no, lo que pasa es que se vuelve irrelevante como tuitero, porque todos los días de la vida hay que hacerle correcciones, no solamente de errores pequeños, de gramática, de nombres o de ortografía, sino cosas tan graves como alterar una investigación. Pues de hecho, lo que ha denunciado la familia de Miguel Uribe es que todos los días saca una hipótesis diferente también en Twitter, más allá de lo que está avanzando la Fiscalía. Exacto, eso era lo que yo iba a señalar, porque sí, el presidente pues es irrelevante en muchas de las cosas que dice, cuando se echa sus peroratas sobre distintas cosas, pues yo francamente no le doy importancia, pero hay unos asuntos en los cuales la voz del presidente de la República tiene una gran importancia, y nada menos que estos en los cuales hay investigaciones judiciales de por medio, pues a mí sí me parece muy delicado. En el caso de Miguel Uribe, como lo señala María Consuelo, pues la familia se queja de que el presidente pues permanentemente tiene una hipótesis distinta. Cada 2, 3 días él va a una reunión o alguien le dice, es que vamos a mirar tal línea de investigación, y él inmediatamente la hace pública, lo cual pues es muy grave para la investigación. Lo que cuenta María Camila, de que estaban buscando a estos muchachos en Sonora, y lo único que hace el presidente es develar que alguien estaba teniendo alguna línea de investigación que podía conducir a ese lugar de México. Eso es lo único que hace el presidente, que es dañar la investigación, y eso sí, pues cosas, es una imprudencia y una irresponsabilidad. Entre otras cosas, no hubo concierto en Sonora, no estuvieron en Sonora. 7:19 a.m. Padre, buenos días. Buen día, Néstor, saludo especial, todo lo bueno, ánimo y fuerza para iniciar este nuevo día. Y bueno, yo rezar por esos muchachos para que estén bien y pronto podamos tenerlo. Ojalá aparezcan. Tema de esta mañana, padre. Néstor, en estos días he estado discutiendo mucho con amigos el tema de ser políticamente correcto. Definitivamente, ¿eso es bueno o es malo? ¿Ser políticamente correcto es bueno o es malo? Te hago la pregunta porque es la que he estado debatiendo en estos días. No lo tengo muy claro, padre, la verdad. A veces pareciera que sí, a veces pareciera que no, ¿verdad? Le tengo pánico a sumarse a la manada simplemente para ser políticamente correctos. Ya viene el padre Linero hablando del tema, 7:20 a.m. En segundos también los deportes.
hablando esta mañana del triunfo de las mujeres en la Liga Colombiana, mujeres del Cali campeonas en el fútbol femenino. Ricardo. Exactamente, Néstor, feliz mañana. Tercer título para el Deportivo Cali, fue una intensa final frente a Independiente Santa Fe. Por penaltis, ¿no? En penaltis, y Luisa Agudelo, nuestra portera de Selección Colombia, fue la heroína en la definición de este título. Ya les vamos a contar detalles en Palma Seca, un lindo marco. Si el Cali está en crisis en su equipo masculino, ¿por qué está pasando buen momento en el equipo femenino? Porque tiene una gran escuadra, me parece que es uno de los equipos mejor armados a nivel femenino. Ya sé, obviamente, si ganó es porque es buen equipo, pero ¿por qué la crisis del Cali no toca a su equipo femenino? Pero sabe que el masculino ha ido repuntando, ya se metió entre los 8. Esa es la otra realidad, que de la mano de Gamero ha ido revertiendo un poco ese difícil panorama. Que básicamente estaba marcado por lo económico, Néstor. Yo creo que fundamentalmente la realidad económica del Cali fue el que llevó al traste, digamos, y a duros momentos de zozobra, y que ahora le permite celebrar un título en la Liga Femenina y ahora recuperar terreno y estar entre los 8 de la Liga Masculina. Hablando de los grandes, 7 de la mañana, 21 minutos, y ganó Millonarios, ¿no? Con Beckham, David Castro, triplete, el hombre gol, el jugador casi perfecto de la fecha 12 en Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El presidente Petro, antes de viajar a Nueva York, dejó firmado el decreto con el que vuelve a nombrar ministro de Igualdad al controvertido Juan Carlos Florián. Esta vez ministro, no ministra. En el gabinete ya hay 10 mujeres, razón por la cual ahora él, que se había declarado fluido, se posesiona como hombre. Se resuelve la discusión sobre la ley de cuotas. Florián se queda en el ministerio porque volvieron a hacer el trámite para nombrarlo y resolver así la suspensión en el cargo ordenada por el Tribunal de Cundinamarca. La Corte Constitucional ya tiene en sus manos los documentos que faltaban para saber si la reforma pensional pasa o no el examen allí en ese tribunal. Son las actas de las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio, donde en teoría debió quedar revivida esa reforma. Los documentos llegaron acompañados de 2 conceptos. Uno, por supuesto, de la Cámara de Representantes, y otro, para muchos sorpresivo, de la Procuraduría, respaldando plenamente la resurrección con el argumento de que las actas fueron sometidas a votación y que finalmente fueron aprobadas y formalmente se cumplió con todas las reglas del quórum y mayorías que se exige para este procedimiento. Pero como esa no era la única discusión alrededor de esa reforma, el Ministerio Público también avaló que el 27 de junio, según la información que está registrada oficialmente en el acta 256, participaron un total de 79 representantes a la Cámara, por lo que el quórum decisorio equivalía a 40 representantes, y también que para el 28 de junio el quórum decisorio era de 64 representantes, porque participaron en esa sesión 126 congresistas. El presidente Petro le está pidiendo desde anoche a México, a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que le ayude a encontrar a 2 reggaetoneros que están desaparecidos después de un concierto en el estado de Sonora. El presidente Petro le atribuye a mafias internacionales, inclusive al consumo desmedido de droga de los Estados Unidos, la desaparición de ellos, de la cual el estado de Sonora no tiene mayor información.
Mientras el presidente Gustavo Petro está en Nueva York para hablar ante la Asamblea General de Naciones Unidas sobre drogas y sobre Palestina, en Colombia no se detienen los secuestros y hostigamientos contra la fuerza pública por parte de supuestos civiles presionados por las disidencias de las FARC. Los hechos más recientes ocurrieron este fin de semana en La Plata, Huila y en la Macarena Meta, donde nuevamente... Padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 25 minutos. Hago un comentario que yo particularmente creo respetuoso y un amigo que está ahí en la tertulia conmigo me mira con algo de molestia y me dice: deja esa corrección política, tú siempre tratando de ser políticamente correcto. Lo dijo como si ser amable estuviera mal. La verdad no discutí el argumento, pero me fui pensando, ¿qué es eso que él llamó corrección política? Al buscar una definición, veo que es un concepto que se utiliza para describir el lenguaje, las políticas o las medidas destinadas a evitar ofender o perjudicar a miembros en determinados grupos sociales. La corrección política es un tema que genera mucho debate y muchas opiniones diversas. Hay quienes dicen que es muy positiva y que vale la pena sostenerla, y dan 3 argumentos para ello. Dice que promueve la inclusión, porque fomenta que se respete a todas las personas, sobre todo a grupos marginados o minoritarios. La segunda es que hay sensibilidad, despierta sensibilidad para la diversidad, ya que alienta a que respetemos las diferencias. Y la tercera, una conciencia sobre el lenguaje, porque aumenta el que uno sepa qué palabras usa y las cuide. Otros, en cambio, dicen no. La corrección fraterna tiene muchas cosas negativas y señalan también 3 argumentos. El primero, dicen, mira, es que hay muchas limitaciones a la libertad de expresión. La gente debe ser libre a expresarse y a decir lo que siente. La segunda, hay hipocresía. Puede ser en exceso ese cuidado, termina siendo hipócrita. Y la tercera, dicen ellos, la contextualización. Su aplicación puede valorar y no siempre ser bien recibida o entendida y generar conflictos innecesarios. A mí particularmente me parece que necesitamos encontrar un equilibrio, ser capaces de respetar al otro, la dignidad del otro, pero ser capaces de decir la verdad. Ahí en esa tensión podemos nosotros entender este dato de la corrección política, ser capaces de decir siempre la verdad, pero hay que mirar el tiempo, el lugar, las personas, las emociones y las palabras, porque ciertamente necesitamos cuidar mucho las palabras que usamos con los demás. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Carta del presidente Maduro desde México que le envía al presidente Donald Trump. La fecha es 6 de septiembre, niega que la droga que llevan en lanchas que ha bombardeado Estados Unidos en el Caribe salgan por Venezuela. Dice que la mayor cantidad de droga sale de Colombia, que ha sido solidaria con Maduro, ahora recibe el baldado de agua sucia. Dice que la droga sale especialmente por el Pacífico colombiano y por La Guajira, y que solamente el 5% sale por Venezuela, a modo de excusas. Trump no recibe todavía la carta o no lo confirma oficialmente. La carta tiene como objetivo fundamental pedirle a Donald Trump volver a diálogos y tener una conversación directa, no sobre fake news. A mí me gusta leer y entender el relato de la creación. Allí se nos presenta la creación como organizar. Tú te acuerdas que al principio hay un caos y luego el Dios de la vida, el Dios creador, organiza todo. Separa algunas cosas, hace aparecer otras. Es decir, para vivir en armonía, para vivir en felicidad, hay que saber ordenar. Hay que saber organizar. No te desesperes, no te angusties por las dificultades que tienes. Serénate, tranquilízate y trata de organizar la vida, de establecer prioridades, de hacer agenda, de hacer un plan. Desde el orden puedes salir adelante. Recuerda que orden no es represión. Recuerda que orden es control, es saber por qué y para qué.
Y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 30 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar del título. Ya tenemos campeonas en la Liga Femenina de nuestro país. El juego de vuelta fue en el Estadio Palmaseca. Buen número de acompañamientos o de hinchas que llegaron mejor para acompañar a este Deportivo Cali, a las azucareras, frente a las Leonas de Independiente Santa Fe. Lo ganaba el equipo bogotano 1-0 en la victoria parcial la semana anterior. Lo igualó en la serie en el juego de vuelta 1-1 con gol de Lady Cobos, y cada quien saca su bandera. Hoy están felices en Granada Meta, en el llano, porque una llanera, Lady Cobos, fue la encargada de darle la igualdad al conjunto azucarero, que forzó todo a la definición de cobros desde el punto penal, y allí 5-4 fue victoria para el conjunto caleño. Luisa Agudelo atajó el cobro definitivo del conjunto bogotano y le permitió sumar así su tercer título. Son bicampeonas. Ganaron el torneo anterior y repiten estrella las jugadoras del Deportivo Cali. Así que felicitaciones a las jugadoras del conjunto azucarero y a la hinchada caleña que celebra una nueva corona en el fútbol femenino. Ya hablando de la liga masculina, la Betplay, fecha 12, la 12ª, que se cerró con empate del Medellín 2-2 frente al Junior. Enamorado y Rivas montaron al Yuyu en el marcador, pero llegó la reacción del poderoso Conchaverra y Harlan Barrera. La otra victoria sonora de domingo fue la de Millonarios, 3-2 frente a Fortaleza, y un gran protagonista, Beckham David Castro, fue el autor de los 3 goles para el conjunto azul, que vio como Velázquez igualaba parcialmente y luego acercaba a Sebastián Valencia en el 3-2 final. Triunfo del equipo de Hernán Torres, que también va escalando en la ruta camino al grupo de los 8, así como ganó Atlético Nacional con cuerpo técnico interino. Diego Arias, al mando del conjunto paisa, logró victoria en Santa Marta 2-1 frente al Unión Magdalena. Cardona Edwin marcó el primero, Ricardo el Caballo Márquez igualó, y cerrando el partido Andrés Román encontró la acción para darle la victoria al conjunto verdolaga. Una jornada que también dejó el empate entre Chicó y Deportivo Pereira 1-1, una discutidísima pena máxima que sancionó el central para la igualdad del conjunto boyacense en condición de local, mientras que el Cali goleó 4-0 a Equidad en Bogotá. Santa Fe, el campeón de Colombia, igualó 1-1 en su visitante Pasto. Águilas ganó en Villavicencio 1-0 a Llaneros. Envigado y Alianza empataron 0-0, mientras que Bucaramanga, el líder de la liga, derrotó 2-0 al Deportes Tolima, y América de Cali sacó la cabeza, ganó 2-1 frente al Once Caldas. Los 8 de momento en la fiesta son Bucaramanga con 24 puntos, Junior es segundo con 22, ahora Medellín es tercero con 21, los mismos de Fortaleza, que es cuarto, quinto Nacional tiene 20, sexto Tolima con 20, séptimo Llaneros con 18 y octavo el Deportivo Cali con 17 unidades. Y en el panorama internacional, para resaltar el gol de Jorge Carrascal, su primera anotación, el jugador de Selección Colombia marcó en el clásico de Río de Janeiro entre Flamengo y Vasco da Gama. Fue 1-1 el resultado final. Y atentos, porque hoy a partir de las 2 de la tarde tendremos en París, en el Teatro del Châtelet, la gala del Balón de Oro, el de France Football. Y hay 2 grandes favoritos: Ousmane Dembélé, el del PSG, campeón de Champions, y Lamine Yamal, la nueva joya del Barcelona. Todo pinta para que sea un pulso, un mano a mano entre ellos para la distinción del nuevo Balón de Oro. Recordemos que por Colombia, nuestra Linda Caicedo está nominada al trofeo Copa Femenino, así que está pujando Linda por recibir el trofeo a mejor futbolista menor de 21 años. Lo veremos. Lo cierto es que Real Madrid no ha llevado a ninguno de sus nominados a esta gala. De nuevo plantean el boicot. No están de acuerdo con las nominaciones y los señalamientos en la gala del Balón de Oro, así que hoy no veremos a Linda en la alfombra roja de las grandes estrellas del fútbol mundial. Reiteramos, será a las 2 de la tarde para estar atentos cuál será la realidad de los mejores de la temporada para la revista France Football. 7:34, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información.
La opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. El presidente Petro, antes de viajar a Nueva York, dejó firmado el decreto con el que vuelve a nombrar ministro de Igualdad al controvertido Juan Carlos Florián. Esta vez ministro, no ministra. En el gabinete ya hay 10 mujeres, razón por la cual ahora él, que se había declarado fluido, se posesiona como hombre. Se resuelve la discusión sobre la ley de cuotas. Florián se queda en el ministerio porque volvieron a hacer el trámite para nombrarlo y resolver así la suspensión en el cargo ordenada por el Tribunal de Cundinamarca. Ojos puestos sobre el que se perfila como el negocio del año, la integración. El último día del plazo, que fue el viernes de la semana pasada, Ricardo, la Cámara de Representantes envió las actas de la aprobación de la reforma pensional a la Corte Constitucional. Que eso debería querer decir que la reforma pensional quedó bien resucitada en las sesiones de finales de junio, sesiones extraordinarias, después de la invitación de la Corte para que aprobaran bien la reforma pensional. Lo que está en juego es el principal o uno de los principales proyectos del gobierno del presidente Petro. Porque este es el paso previo para que la Corte Constitucional defina, Néstor, si se cumplieron o no los requisitos, si se subsanaron o no los errores de trámite que fueron los que llevaron a que la misma Corte hubiera devuelto a la Cámara la reforma pensional, diciéndoles, miren, ustedes cometieron aquí unos errores, por favor, enmiéndenlos, por favor, subsánenlos y nos envían la certificación de que lo hicieron bien. Ahí está la discusión. Lo que está en juego es si hubo quórum, si hay actas, si hubo certificación de que la reforma pensional quedó bien revivida. El doctor Julián López es el presidente de la Cámara de Representantes. Doctor López, buenos días. Muy buenos días, Néstor, para ti, para la mesa de trabajo, para todos los colombianos y colombianas que nos escuchan a esta hora. Doctor López, ¿qué certifican las actas que usted envió a la Corte Constitucional? Bueno, lo primero es aclararle a toda la audiencia que las actas ya las conoce la Corte, se les enviaron desde el 19 de julio. La Corte tiene esas actas, que fue las actas que se redactaron justo después de las sesiones extraordinarias que tuvimos. Ellas ya se conocen. Lo que ahora, requirió la honorable Corte en cabeza del doctor Ibáñez fue la aprobación de esas actas. ¿Y por qué tuvieron que enviar actas certificando lo que usualmente certifica el secretario de la corporación, en este caso la Cámara de Representantes, doctor López? No, como le digo, Néstor, ya las actas se enviaron desde el 19 de julio. Ahora lo que la Corte nos indicaba era, por favor, envíenos la aprobación de esas actas y pues el Congreso, la Cámara de Representantes... Entiendo la diferencia entre las actas y la aprobación de las actas, pero digo, ¿por qué tiene que enviar la Cámara de Representantes también la certificación de la aprobación de las actas? Esa es una pregunta que se tendría que hacerle al... Sí, se me fue. Doctor López, a ver si me ayuda. ¿Exequible una ley? Pues, se me fue, perdóneme, doctor López, le perdí la comunicación, le perdí la señal ahí por un segundo. ¿Me quiere repetir por qué están certificando ustedes la aprobación de las actas? Sí, le entendí la pregunta. Pues esa pregunta se la tendría que hacer Néstor al magistrado Ibáñez, porque esa es una pregunta que es bien profunda, si se necesitan o no se necesitan unas actas aprobadas para poder declarar la exequibilidad de una ley. Claro, entiendo que lo que está buscando la Corte es tomar la decisión de si había o no quórum decisorio, ¿cierto? Sí, digamos que en las sesiones extraordinarias se tuvieron dos sesiones. Una que fue el viernes, que se llevó a cabo con quórum deliberatorio. Esa es una sesión, digamos, formal, legal, eso tiene que quedar absolutamente claro, y dentro de esa sesión legal extraordinaria con quórum deliberatorio pues se anuncia
como es consuetudinariamente aceptado acá en el Congreso de la República sin ningún problema. Inclusive eso pasó ahorita el 10 de septiembre a la Comisión Primera de Cámara y eso ocurre de manera constante en el Congreso de la República. Y el sábado, en las sesiones extraordinarias, pues ya llegó el quórum deliberatorio, por supuesto, se necesitaba quórum deliberatorio para poder subsanar de fondo lo que la Corte le mandó a subsanar a la Cámara de Representantes. Sí, ahí tengo una duda, doctor López, porque ahí hay diferentes interpretaciones. Se necesita, es decir, el viernes 27 de junio se anuncian los proyectos que se discuten el 28 de junio, que fue un sábado, si no recuerdo mal. El 28 de junio se aprobó la reforma pensional en la Cámara, pero el 27 se anuncia para el día siguiente esa votación. ¿Ese anuncio debe contar con mayorías calificadas? No, ese anuncio no necesita contar con mayorías calificadas, se puede anunciar en quórum deliberatorio. Inclusive, vuelvo a lo mismo, el 10 de septiembre ocurrió, digamos, algo similar o igual en la Comisión Primera de Cámara. El doctor Gabriel Becerra allá abre la sesión, se conforma quórum deliberatorio, allá son 40, no llegaron sino 19, él anuncia y cierra la sesión y pues ya esa acta de ese día, del 10 de septiembre, en la Comisión Primera tendrá que ser votada y obviamente que el anuncio quedó listo para que puedan debatir ellos el martes como ese, digamos, regular en la Comisión ¿Cuántos, Primera. doctor López, cuántos parlamentarios representantes a la Cámara votaron en esa sesión? En la sesión del viernes sí. Estuvieron 79. 79 parlamentarios llegaron el viernes, que estábamos ya en receso legislativo. ¿Que es quórum decisorio y no deliberatorio? Que es quórum deliberatorio. Deliberatorio, perdón. Deliberatorio y no decisorio. Correcto. Sí. ¿Y con 79, no con 95, logran la mayoría? Lo que pasa es que es quórum deliberatorio, o sea, el quórum deliberatorio se configura después de 47 representantes para justamente deliberar. Pero también en ese quórum deliberatorio uno puede anunciar sin ningún problema, porque si no el quórum, digamos, deliberatorio sería, digamos, para efectos algo nulo. Y lo mismo en su aprobación, solamente se aprueba con la gente que asiste. Pero mire, las constancias de no votación la presenta la mayoría de los congresistas. Fíjese lo que decía su colega, el expresidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, el 28 de junio, justamente sobre esto, y lo leo textual. Cuando hay quórum deliberatorio, se puede abrir la sesión, se puede anunciar el orden del día e iniciar la discusión. Lo que no puede es decidir absolutamente nada. Es decir, ¿usted se alinea con lo que había dicho el doctor Salamanca? Sí, es que, digamos, nosotros nos alineamos de manera frontal y decidida con lo que se ha hecho en el Congreso de la República en los últimos 30 años. Así opera el Congreso de la República y pues ahora no es por algo que está, digamos, que es sensible para todos los sectores. Vamos a cambiar entonces la ley quinta. Aquí hemos obrado de manera, digamos, responsable, seria, legal. Las prórrogas que se han pedido justamente para estudiar, para tratar de entender qué es lo que necesita la Corte, porque la Corte, como le digo, ya tiene las actas desde el 19 de julio. Doctor López, ¿no es cierto, como dice Catherine Miranda, que se ausentaron decenas de congresistas y que esto vicia la reforma pensional? No, nosotros tenemos, digamos, una opinión jurídica distinta. Entiendo también, por supuesto, el debate político. Creo que cada uno, los de gobierno, los de oposición, los de centro, todos se van a parar a tratar de sacarle provecho político. Pero más allá de esto, la verdad es que aquí hay 3 millones de personas que necesitamos pensionar, que son viejitos y viejitas, y a eso es que le estamos apostando, por supuesto, dentro del marco de toda la legalidad. Para mí todo el trámite desde la subsanación y la aprobación de las actas es un hecho jurídico cierto y responsable que se hizo de cara al país. Si la votación fue correcta, ¿por qué la tuvieron que repetir 3 veces? No, la votación nunca se repitió, solamente se repitió para el acta del sábado 28. La del 27 nunca fue puesta a consideración. La del 28 sí, porque la colocábamos, no conseguíamos los 94 votos, ya cada congresista tendrá que explicar por qué en esas sesiones no llegó a votar, pero no se conseguían hasta que logramos ya el 26 de agosto tener esas mayorías para el acta del sábado 28. La demora fue esa acta, realmente.
poder conseguir los votos para el sábado, para votarla el sábado 28, que ya los conseguimos el 26 de agosto. Sí, doctor, pero la del viernes no, la del viernes la teníamos clara porque pues había que votarla con la gente que estaba. Claro. Doctor López, si esto estaba tan claro, ¿por qué se demoraron tanto en entregar lo que al final entregaron el viernes a la Corte Constitucional? No, justamente por eso, no lográbamos, nos demoramos 5 o 6 semanas intentando votar el acta el sábado 28. No logramos, la colocamos a consideración y eso me desbarataba la sesión. Y pues como era una orden judicial, yo pues con la mesa directiva decidimos siempre ponerla. Inclusive un día que la colocamos de última y la volvimos a traer de primero por la urgencia de que pues es una orden judicial, hay que cumplirla, así lo entendió la plenaria, pero cuando abríamos la votación para el acta del sábado 28, pues la gente no, los votos no aparecían, hasta que ya el 26 de agosto logramos votarla, digamos, con suficiencia. Inmediatamente colocamos el acta del viernes, la colocamos, votaron 72 por el sí, 4 por el no, y listo, ahí ya quedan ya las actas, digamos, aprobadas, que es un requisito que estaba exigiendo la Corte, y bueno, a ella le enviamos la aprobación de las actas, pero vuelvo a dejarle a la opinión pública la claridad, las actas estaban desde el 19 de julio. Sí, doctor López, de todas maneras, esos 3 millones de viejitos de los que habla usted, pues no necesitan de una reforma pensional para tener lo que se les va a dar, que no es una pensión, sino que es apenas un bonito pensional, 280.000 pesos. ¿Posibilidad entonces de darles esa plata vía una ampliación de los subsidios en Colombia Mayor? Sí, esa discusión también es bien interesante y bien bonita. Mire, por ejemplo, los jóvenes universitarios siempre han peleado que la plata del presupuesto público de la educación superior quede vía ley de la República. Hoy en día no es así, y ahí está cursando una reforma de la ley 30 para que eso quede incluido. No podría decir que es voluntad política, así que para mí sí es muy importante que este proyecto, que esta iniciativa, que ese programa quede como ley de la República para que no pueda llegar ningún presidente pues a cambiarlo, o tendría que ir al Congreso a cambiarlo, ¿no? Sí. ¿A cambiar qué? No le entendí, doctor López. A que cambie el tema de la renta vitalicia a los 233.000 pesos. No, pero si hipotéticamente se cayese la reforma pensional, el gobierno podría pagar ese auxilio a los mayores a través de los programas de subsidios de Colombia Mayor, por ejemplo. Para eso no necesitan reforma pensional. Es que es justamente, Néstor, yo creo que, rescatar vía ley de la República, vía reforma pensional, ese programa y colocarlo al servicio de nuestro país los próximos años vía ley, eso es un mensaje bastante poderoso. Yo creo que inclusive, Néstor, aquí todos los sectores, ya los sectores inclusive de derecha, de centro, todos están muy conscientes de que esa reforma pensional debe salir. Esperamos que la Corte Constitucional así en su sabiduría lo entienda y no solamente le regale a los viejitos y viejitas esa posibilidad de quedar vía ley ese programa, sino que al final del día organizar el sistema. Sí, señor López, quisiera preguntarle sobre la tesis que tiene la Procuraduría, que se mete aquí dando un concepto diciendo que incluso si esa acta o las actas, en particular la del 27 de junio, tuviera algún tipo de irregularidad, no vicia la reforma, y le dice además a la Corte que simplemente tiene la función de servir como medio de prueba, pero que no es el único, que hay adicionalmente otras posibilidades, como por ejemplo los videos de las sesiones para confirmar si efectivamente había el quórum decisorio para la aprobación. Quisiera preguntarle si ustedes lo van a hacer o están pensando hacerlo o ya lo hicieron, enviar los videos de esas sesiones a la Corte. Sí, nosotros ya eso lo hicimos. Ellos tienen, digamos, todos los medios probatorios, los videos, las actas, la publicación en las gacetas de esas mismas actas, como le digo, desde el 19 de julio. Así que esperamos, obviamente yo he sido supremamente respetuoso de la Corte, yo como presidente de la Cámara lo que menos quiero entrar es en una confrontación con la Corte Constitucional, la respeto con profundidad, simplemente les ruego el favor de que logren declarar exequible esta importante reforma pensional y avanzar. Este país necesita avanzar, creo que es uno de los logros importantes de este gobierno del presidente Petro y por supuesto que quedó muy bien hecho. Es el presidente de la Cámara de Representantes. Doctor López, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, doctor Néstor. Y ahora queda, Felipe, en manos de la Corte Constitucional la decisión sobre la reforma pensional.
Y esto quiere decir, Felipe, posibilidades de que la Corte tumbe la reforma pensional, sí. Probabilidades de que la Corte Constitucional tumbe la reforma pensional, no creo que muchas. El doctor Ibáñez es el ponente, el presidente de la Cámara de Representantes. Para los efectos prácticos tendría que tener mayoría en caso de que quieran tumbar la reforma pensional del gobierno nacional. El tema es si quedó o no quedó subsanado, porque hay otros parlamentarios que dicen que no quedó subsanado, Néstor. Entonces le toca a la Corte Constitucional mirar en detalle las formalidades para saber si quedó o no subsanado, como la Corte inicialmente lo había solicitado, ¿no? Claro, ahora alrededor de todo esto es la teoría del gobierno, la sospecha de que el doctor Ibáñez, el presidente de la Corte, está haciendo todo lo posible para tumbar la reforma pensional. Esa es la batalla, eso es lo que está en juego en este momento. Sí, ahora, es cierto que el Congreso, la Cámara de Representantes, hizo, para decirlo coloquialmente, una chambonada cuando intentó subsanar cumpliendo la orden de la Corte Constitucional. Esa convocatoria, y en realidad la chambonada la hizo Benedetti, porque ese afán de convocar inmediatamente, prácticamente al otro día a la Cámara, salir de eso rápido, como bueno, ¿qué es lo que tenían que decir? Y ya lo dijeron y entonces listo, ya quedó subsanado. Pues no, ese realmente no es el espíritu de una subsanación, cuando lo que ha faltado es desarrollar o cumplir el principio de deliberación en un trámite legislativo. Pero dicho eso, también es cierto que la comunicación de la Corte Constitucional con la cual se hizo la reunión de la Cámara, pues dejaba muchos vacíos, muchas ambigüedades, no se sabía cómo actuar. Por eso hubiese sido mejor esperar que se expidiera el auto, que solo se expidió semanas después, para saber qué era lo que había que hacer. Pero realmente la comunicación de la Corte pues fue también equívoca. Es que eso de que la Corte se pronuncie a través de flash informativos, de comunicaciones de prensa y no de autos o sentencias, es un problema. Héctor, si usted está diciendo que lo que hizo la Cámara de Representantes fue una chambonada, pues esta es la razón por la cual muchas personas creen que se puede caer. Pero lo que la creo es que fue pensional. una chambonada, pero lo que creo es que fue una chambonada inducida también por la equivocación de la Corte de comunicar esa información de la manera como la comunicó. Y entonces, pues, la Cámara hizo mal, inducida por el gobierno, pero también con una comunicación equívoca de la Corte. La Cámara se equivocó por cuenta de la Corte. Se equivocaron todos. Se equivocaron todos. Se equivocó la Corte. Yo sí creo que se equivoca la Corte haciendo un comunicado de prensa y no un auto, Néstor. Contra eso hemos peleado mucha gente durante años, que la Corte se pronuncie ahora lo hacen en flash informativos. Pero la pregunta imagínese usted, y después en un comunicado de prensa. Es como para los abogados eso es una nueva pirámide de Kelsen, las comunicaciones de la Corte. Un flash informativo, una comunicación de prensa. Pero a ver, eso no es nuevo. La Corte lleva años. Sí, pero siempre ha sido mal. Pero el que no siempre ha estado mal. Pero la pregunta es si vamos a tener reforma pensional o no. O si la Corte va a hundir la reforma pensional. María Consuelo me estaba diciendo. Claro, el que no esperó tener el documento oficial fue el ministro incitando que se convocara rápidamente sin tener la claridad jurídica. Es que ahí puede que la Corte haya mandado el flash informativo, pero es que los que se precipitaron para la convocatoria fueron los miembros del gobierno y en particular el ministro Armando Benedetti. Pero además, a resucitar el cadáver. Pero además hay dos fallas adicionales. Una, el tema del quórum decisorio versus el quórum deliberatorio. Y la otra cosa es que se repitió 3 veces la votación, que es lo que denuncia Catherine Miranda. O sea, no es solamente la convocatoria, sino 2 fallas más. Pero entonces, además de eso, están los problemas de fondo. Los problemas de fondo tiene que definirlo la Corte y es determinar si la votación, si lo aprobado el sábado 28 de junio por la Cámara de Representantes, subsanó o no los errores
y cumplió o no las órdenes de la Corte. Porque como votaron sobre algo que no estaba todavía, porque recuerde usted que el auto de la Corte salió varias semanas después porque había unas demoras muy fuertes ahí en torno a lo que significaba la aprobación, pues varios magistrados se negaban a firmar el auto. Es un tema muy... Hay millones de personas... Claro, pero es clave Néstor, porque el auto es la hoja de ruta y la Cámara votó sin conocer la hoja de ruta, votó a tientas, es decir, ahora la Corte tiene que entrar a definir... Pues votó sobre el comunicado, sí, pero... Por eso que no era, pero que la no era la pregunta orden es, expresa. para millones de personas, como todos los que nos escuchan, si va a haber reforma pensional, millones de personas que hoy, por ejemplo, dicen, oiga, ¿será que yo quedé en el régimen de transición? ¿Será que entonces ahora me va a tocar cotizar en un fondo privado? ¿Será que, digamos, muchas personas que están en la expectativa, los que están, por ejemplo, haciendo uso del traslado pensional de los fondos privados a Colpensiones, y a ellos hay que decirles que muy pronto seguramente habrá una decisión de la Corte Constitucional y que muy probablemente, por la forma como habían votado, ese auto que se conoció fue a través del comunicado. En ese momento recordemos que la Corte votó por unanimidad. Toda la Corte Constitucional estuvo de acuerdo, los 9 magistrados estuvieron de acuerdo en devolverlo a la Cámara para que se subsanara. Es decir, el ambiente no es tan adverso a la reforma pensional. Por supuesto, el magistrado Baños ha tenido una posición muy férrea en contra de la reforma, pero la probabilidad de que cuando esto vaya se estudie en la Corte Constitucional, se apruebe es muy alta, Néstor. Si Bañes hubiese querido tumbar la reforma pensional, ¿no les hubiera dado la oportunidad de subsanar los vicios de trámite? Y por esa misma razón, Néstor, yo lo que creo es que se puede esperar que en este mes, en el mes de octubre, en los próximos 30 días a más tardar, la Corte Constitucional tome una decisión de fondo y seguramente le va a dar exequibilidad y vamos a tener una reforma pensional que creo que es lo mejor para el país. 7:56 minutos para quien quiera opinar. Yo no le he oído... Esta es la batalla política del momento, señor. Yo no le he oído al magistrado Ibáñez nada contra la reforma pensional. Empecemos por ahí. Magistrado Ibáñez ha estado diciendo, por favor, aclaren un trámite que hoy sigue siendo un trámite muy opaco. El primero, pues está clarísimo que no cumplió. Y el segundo es un enredo que no sabemos el quórum ni la decisión y cuándo lo citaron y si lo aprobaron y al otro día. Eso está enredado. Y no solamente Catherine Miranda, también Lina Garrido y otras congresistas han estado señalando que el trámite no siguió como lo establece la ley quinta. Por lo tanto, aquí hay un proceso que... Y Néstor, y quitémonos de una vez 3 o 4 mitos de esto. Aquí los viejitos y las viejitas, como viven diciendo de manera ofensiva, aunque aparezca generosa y de algún modo altruista, pueden tener los 230,000 mensuales sin la necesidad de la pensión, de la reforma pensional. Es un subsidio. Claro, eso es un subsidio que lo pueden sacar por decreto. Entonces, desmontemos el mito de que los viejitos y las viejitas, que mal los llaman así, podrán tener esos 230,000 solo y exclusivamente si se aprueba la reforma pensional. Eso es una mentira grande, enorme, tan grande como el país. La segunda cosa que es importante es que, ¿cómo así? Que bien que la reforma pensional para bien del país. ¿Acaso no sabemos que a las personas del régimen semicontributivo se les desaparecen los ahorros de toda una vida y les van a entregar una renta vitalicia de 80,000 pesos? Y eso les parece muy bien para el país y para la reforma pensional. Faltan las cosas de fondo, esa es la otra, ¿no, Néstor? Estamos en trámites, pero hay cosas y hay demandas de fondo. Por ejemplo, como que los fondos privados de pensiones se queden con el ahorro de las personas hasta que se pensionen dentro de 20 años. No, yo creo que aquí apenas estamos empezando con las primeras de cambio de la famosa reforma pensional. Bueno, yo creo que esa reforma entre otras está cosas, enredada, lo del bono pensional es uno de los caballitos de batalla que si no hay reforma pensional, los viejitos se quedan sin el bono pensional. Pero ya, Felipe, una cosita, ya el gobierno se desmontó de esa lucha porque empezaron hace una semana las inscripciones para las personas que están en el programa adulto mayor puedan hacer esa transición a lo que se conoce como el pilar solidario. Y los recursos, lo que costaría, la plata, el costo fiscal de ese programa ya está incorporado, ya está contemplado, Néstor, en el presupuesto general de la Nación del próximo año. Lo que quiere decir es que sí se podía sin la reforma pensional. Y lo están haciendo, lo van a hacer. Sí se puede que inclusive hay distritos y algunos entes territoriales que cofinancian ese subsidio. Bogotá, por ejemplo. Y así se multiplica, o se suma, no se multiplica, se suma la plata entre la nación.
y el ente territorial que quiera darle más a las personas mayores. ¿Podemos hacer apuestas sobre si pasa o no pasa la reforma pensional? Ya escucho su apuesta, señor Álvaro. Pero Néstor, yo creo que hay que recoger lo de Aurelio, perdón Álvaro, en el sentido de no repetir reiterativamente una mentira que ha dicho el presidente Petro, y es que Ibáñez va a tumbar la reforma pensional. Ibáñez no puede tumbar la reforma pensional solo. Y dos, yo tampoco le he oído al doctor Ibáñez decir voy a tumbar esto. Cuando quiera hacemos la apuesta. Haciendo lo que le corresponde. Felipe, yo no. Entonces esas son mentiras que va diciendo Petro que se van volviendo, ¿no? En el imaginario colectivo, ¿verdad? Eso no es cierto. Felipe, por esta eso, reforma no deja por eso le decía que si Ibáñez quisiera tumbar la reforma pensional, no hubiera dado paso a la posibilidad de subsanar el trámite y los. Pero es que no la puede tumbar solo tampoco, Néstor. Claro, necesita mayoría de acuerdo en la Cámara. Y entonces, ¿para qué repetimos las mentiras de Petro con respecto al doctor Ibáñez? Ahora sí, señor Álvaro. Como las buenas reformas, esta no deja totalmente feliz ni a un lado ni al otro, porque pues hay que equilibrar, y yo no sé si se hunda, pero lo que sí sé es que en la corte hay unos magistrados serenos y equilibrados que entienden que si se hunde se habrá generado un hecho político que por su tamaño va a dominar la campaña política, porque independientemente de que el subsidio se pueda hacer sin reforma, políticamente está vinculado y el gobierno lo va a mantener así. Entonces se vendrá otro intento de consulta popular, y si la hunden se profundizará esa sensación de que la clase política tradicional solo sirve para bloquear, será un portaaviones electoral para Petro, y los políticos siempre tienen un gran problema de encontrar temas que ilustren claramente para la gente lo que se juega en las elecciones. Pocos hay tan claros como este, que se conecten tan directamente con las necesidades y con los valores de sectores sensibles de la población. Entonces, pues la Corte Constitucional debe fallar en derecho, pero ojalá eso coincida con los altos intereses de la nación y no terminen frustrando eso,